buenas noches, mis hermanos. Es un privilegio poder estar un miércoles más reunidos, poder abrir nuestras Biblias juntos. Es una bendición, es una gracia. Saber que pues, estamos de manera panorámica estudiando el Nuevo Testamento y ya el día de hoy vamos a estar compartiendo la epístola de Pablo a los Romanos. Entonces quiero que nos acompañen en este momento en oración, ¿sí? Señor, gracias por esta oportunidad de poder estar acá junto con cada uno de mis hermanos y personas, Señor, que se unen en medio del Zoom, dándote gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad y por favor establece tu gracia, tu reino en medio de nosotros. Por favor, ayúdanos a glorificar tu nombre en todo lo que hacemos y que la gloria sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este panorama del Nuevo Testamento, hoy vamos a estar hablando acerca de la epístola de Pablo a los romanos. Y el título es la epístola de Pablo a los romanos y el autor, eh, la iglesia, se la ha adjudicado a Pablo y es una de las cartas que no tiene como discusión en su autoría. Y ello, podemos ir a Romanos 1:1 donde dice Pablo, siervo de Cristo, Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, podemos decir que el autor de esta carta es Pablo. Pablo, podemos mirar que nació en Tarso, se lo podemos ver en Hechos 22:3. Fue educado bajo la estricta instrucción de la ley de Moisés, con Gamaliel. Inicialmente, nosotros conocemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia y también vemos en Hechos cómo se registra esa forma con que el Señor en su gracia lo salvó cuando fue camino a Damasco. Pablo también, el autor de este libro, de esta carta, es conocido como el apóstol a los gentiles en Romanos 11:13. Ahora vamos a ir por medio pues de todo el libro contemplando determinados temas. Pero entonces aquí podemos decir de que dedicó su vida a Pablo a proclamar el evangelio, también a establecer iglesias para cuando Pablo escribió Romanos, eso podemos decir que es alrededor del año entre 56 y 59 después de Cristo. La fecha aproximada es esa. Y Pablo escribió esta carta durante muchos la adjudican que al momento de Pablo escribir la carta fue durante su estadía en Corinto, que fue al final de su tercer viaje misionero, que lo podemos ver también en Hechos 20:2 al 3. Dentro de ese contexto que Pablo escribe la carta, ahí podemos mirar y podemos preguntarnos, mis hermanos, cuál era la audiencia, porque sí es importante cuando nosotros nos acercamos al texto, abrimos la Biblia y cuando la vamos a leer y estudiar, es importante tener dentro de nuestro contexto, saber el autor original, a quién escribió la carta, a quién iba dirigido. El documento, el libro que está escribiendo, en este caso, la carta, fue escrita a la iglesia en Roma. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en Roma, podemos decir que era una iglesia mixta. Y mixta es porque habían gentiles y habían judíos. Y cuando hablamos de cuándo se constituyó o quién constituyó la iglesia, pues ahí no hay, en la historia no hay, por ejemplo, un autor cierto que podamos decir, esta persona fue la que inició la iglesia en Roma, ¿cierto? Pero sí lo que podemos decir que a mediados del siglo I
la iglesia enfrentaba pues tensiones entre los creyentes judíos y gentiles debido a las diferencias culturales y religiosas. Dentro de ese contexto, muchas veces, o lo que se ha determinado por nuestros hermanos de la iglesia primitiva y en la tradición de la iglesia, podemos decir que la persona o las personas que estuvieron en Hechos 2:10, ¿se acuerdan cuando Pedro en Hechos eh, predica y Pedro en Hechos da su primer mensaje, su primer discurso que se convierte en más de 3.000 personas? Dentro de eso, yo quiero que vamos un ratico a Hechos 2:10 para que vamos y leamos esta parte importante donde podemos ahí darnos cuenta que posiblemente esas personas fueron las que fundaron la iglesia de Romanos. Entonces, Hechos 2:10 dice, de Frida y de Penfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Ellos estaban, entonces muchos adjudican que esas personas que se convirtieron, esos primeros creyentes que se convirtieron en Pentecostés, fueron los que abrieron o los que empezaron la iglesia en Roma. ¿Cuál es el tema central? Que es importante que lo podamos tener en cuenta de esta epístola. El tema central es la justicia de Dios. Es proclamar la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Es el tema central. Y es, como propósito, es explicar cómo la justicia divina, ¿cierto?, se aplica a la humanidad, justificando a los pecadores y transformándolos en santos. Y esa es una gracia poder exponernos a este libro, a esta epístola que si nosotros entendemos, mis hermanos, esta epístola no es como otras epístolas que se escriben para confrontar alguna herejía, para exhortar, ¿cierto? No, esta epístola fue escrita y es como una mini teología sistemática donde hay los principios esenciales de la fe cristiana están en este libro. Y aquí podemos decir de que dentro de ese propósito, que es el propósito central, la justicia de Dios, también podemos ver que Pablo prepara su visita a Roma para ganar su apoyo para una misión que iba a ser en España. Y eso está en Romanos 15, del 24 al 29. Ahí resalta esa parte. Y también Pablo escribe la carta y dentro del escrito de la carta también presenta una defensa teológica de su evangelio frente a unas posibles acusaciones que había que había ahí en Roma, en la iglesia, donde a él lo querían como catalogar de un antijudío. Entonces, eso es como el propósito. Pablo ahí, es importante recordar, mis hermanos, dentro de ese contexto, que Pablo ahí no conocía la iglesia en Roma, no había ido a Roma todavía. Cuando hablamos de los temas teológicos principales de esta epístola, hablamos sobre la justicia de Dios, ¿cierto? Como el tema central. Hablamos de la justicia de Dios en la justificación por la fe. La justicia de Dios, ¿cierto? Ahí también se ve aplicada en la universalidad del pecado. Es otro tema teológico. La justicia de Dios en la seguridad del creyente. La justicia de Dios en el plan soberano de Dios. Y la justicia de Dios en la vida transformada de aquellos creyentes en Cristo. Hasta ahí vamos dentro del panorama general. Dentro de eso hay una estructura y ahí es importante poder tener algo
Claro, mis hermanos. Y está relacionado con que las epístolas son, cuando las escriben, hay dos como principios rectores que hay. Una es enseñar la doctrina, ¿cierto? El escritor bíblico, en este caso Pablo, por ejemplo, en esta epístola escribe una parte que es la doctrina, lo que le quiere enseñar a la iglesia, pero también viene la otra parte que es listo, ya entendemos la doctrina, ya entendemos los fundamentos bíblicos, ahora vivamos en coherencia a esto que ya les he enseñado. Y entonces ahí es donde ahí la podemos dividir y la estructura como en esos dos marcos generales, ¿cierto? Doctrina sólida y una vida coherente a la doctrina. Y la doctrina sólida está desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11. Y cómo vivir la vida de acuerdo a esa enseñanza bíblica está desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Eso es a grandes rasgos. Pero ahí es donde viene como el tema que queremos tratar, y es como el bosquejo de esta carta. Y lo primero es, vamos a hablar la introducción, vamos a hablar de la condena universal del pecado. Toca temas importantísimos y apasionantes y que nos ayudan mucho, acerca también de la justificación por la fe, acerca de la santificación del creyente, acerca del plan soberano de Dios, acerca de las aplicaciones prácticas y también a lo último una conclusión y saludos finales. Entonces yo quiero que empecemos con la introducción. Ahí vamos al capítulo 1, mis hermanos, de Romanos. Romanos 1, del 5 al 7. Y dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero, hay un saludo inicial de Pablo y lo vemos reflejado aquí. Y después hay una acción de gracia en este primer punto de la introducción. La acción de gracias donde dice, vamos, sigamos ahí al versículo 8. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Entonces aquí Pablo da acción de gracias a Dios y les dice a ellos que la fe de ellos se reconoce, la fe de los creyentes en Roma se reconoce en todo el mundo. Y dentro de esa parte introductoria de Romanos, que es del versículo 1 al versículo 17, hay una declaración como tal del tema, que esa es la que es importante nosotros no perderla de vista. Y dice el versículo 16 del capítulo 1, lo leo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, en esta porción de las Escrituras vemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación revelando la justicia de Dios por medio de la fe. Y aquí estamos viendo, mis hermanos, esa declaración como tal del Evangelio, y nos lleva a entender el concepto general del tema acerca de la justicia de Dios. Y aquí viene una realidad, y esta realidad en Romanos nos debe permitir, y nos debe, por ejemplo, poner toda esta semana a leer a leer esta epístola, a leer esta carta, porque nos va a ayudar a recordar y también a muchos como a conocer más
acerca de la justicia de Dios, pero también nos permite poder ver con claridad todas las cosas que vemos en este mundo, a verlo como con los filtros de lo que dicen las escrituras, porque nosotros entendemos que la verdad es lo que Dios habla en su palabra. Eso es la verdad. Lo que Dios ha determinado es la verdad. Y dentro de eso, lo primero que es el punto que sigue es la condenación universal por el pecado. Y es importante nosotros poder contemplar y en esta porción de las escrituras, desde el capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 20, ahí se expresa esa condenación universal por el pecado. O sea, la justicia de Dios se ve reflejada en la condenación universal. Y cuando nosotros comprendemos eso, en nuestra vida práctica nos lleva a poder, en nuestra propia vida, pero también con los que nos rodean y también con el incrédulo, ver cuál es la condición real de acuerdo a lo que Dios habla. Donde siempre llegamos, y siempre yo lo recuerdo, y lo repito cada vez que tengo la oportunidad de entender que no hay personas, por ejemplo, medio malas o medio muertas, sino que hay incrédulos o creyentes, hay vivos o muertos. ¿Me entiende? Hay creyentes y hay personas que no son creyentes, pero no hay un término medio. Y eso es que nos permite mirar, por ejemplo, en la condición primero de aquellos que no son judíos. Es la realidad de aquellos que no son judíos. Entonces, Pablo expone la necesidad del evangelio, mostrando que todos, judíos y gentiles, están bajo una realidad, bajo la ira de Dios, la justa ira de Dios. Entonces, en el versículo 18 al 23, Pablo le habla a aquellos gentiles. Pablo habla de la realidad espiritual de aquellos gentiles, ¿cierto? De aquellos que no conocen a Dios. Y dentro de esta porción del capítulo 18 al capítulo 32, hay algo que a mí que me llama poderosamente la atención y está relacionado con cuando Pablo habla ahí primero de que la ira de Dios se revela contra la humanidad, ¿cierto? Los seres humanos cambiaron la gloria de Dios, esa imagen incorruptible por una imagen corruptible, aves de cuadrúpedos. Ellos no glorificaron a Dios, no lo tuvieron en cuenta. Esa es la radiografía de aquellas personas incrédulas, ¿cierto? Es la radiografía de cómo Dios los ve, muertos, entendiendo de que Dios es santo, de que Dios es apartado, de que Dios es justo, y aquellas personas que cometen pecado, que transgreden la ley, van en contra literalmente de Dios y son enemigos de Dios. Y bajo ese contexto están los gentiles. Pero lo tremendo es que cuando ya hace la radiografía Pablo, en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28, se repiten una palabra que yo digo que tremendo. Y yo quiero que vamos a Romanos 1:24. Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene la palabra que quería resaltar, la palabra entregar, y Dios los entregó a la inmundicia. Lo primero que Dios hizo a esas personas que cambiaron la imagen de Dios, de que no glorificaron a Dios, la realidad del incrédulo, Dios dice la palabra que Dios los entregó. Y lo primero que los entregó a la inmundicia, los entregó a pecados sexuales. En el versículo 26, mis hermanos, mire lo que dice. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó, se vuelve a repetir, a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se entregaron a sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos.
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y entonces mira cómo se va degradando y ya los entregó ya a pasiones, ya a hechos, actos vergonzosos. Es pecados contra la naturaleza, contra su naturaleza, contra la esencia de lo que era el ser humano. Y en el versículo 28, que también quiero resaltar, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó, nuevamente la palabra, a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y aquí es donde viene y sigue como esa degradación. Dios los entregó primero, versículo 24, a la inmundicia, pecados sexuales. Dios los entregó en el versículo 26 a pasiones vergonzosas, pecados contra su naturaleza propia, con la esencia de lo que Dios los había creado. En el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada, incapaz de discernir entre el bien y el mal. Y cuando hablamos de la palabra entregar, tiene la idea de abandonar a algo o abandonar a alguien. ¿Y eso qué implica? Que Dios a esos gentiles, Dios retira su gracia restrictiva, permitiéndoles que los seres humanos sigan el camino de la propia elección, de lo que ellos quieran hacer. Ese es un acto judicial que Dios revela, o sea, Dios ahí revela la justicia. Y ahí donde viene esa se la tomé, la puso Claudia en su estado, no sé si la escribió Charles Spurgeon, pero dice, lo peor que le puede pasar a un hombre es que éste cometa un pecado y aún continúe feliz. Y ese es el tema. O sea, cuando alguien peca contra Dios, cuando alguien transgrede peca, cuando alguien transgrede lo que Dios ha determinado que no haga, cuando alguien quebranta la ley, cuando alguien va en contra de los parámetros y los principios de Dios, y esa persona comete los pecados, pero esa persona continúa su vida como si nada, Dios los entregó. Y es ahí donde nosotros nos debemos, mis hermanos, meditar y pensar y poder ver también a esa gente incrédula con ojos de misericordia, para que nosotros la reacción que sea con personas es predicar el evangelio, es poderles predicar el evangelio porque el incrédulo tiene una consecuencia y es la consecuencia de que la ira de Dios está sobre ellos. Y eso es como dicen ahora, compre ahora y pague después. O sea, va a haber un castigo eterno y eso nos tiene que mover a ti, a mí como creyentes, nos debe mover a compasión, nos debe mover a compasión, a orar por aquellas personas que no conocen a Cristo. Entonces, lo primero es, dentro de lo que hablamos, la condenación universal, estuvimos hablando acerca de los incrédulos, de los que no son judíos, de los gentiles. Pero también dentro de este marco de que todos estamos, ¿cierto? De la condenación universal por el pecado, también están los judíos. Y, y los judíos, aunque tienen la ley, aunque a ellos se les entregó el oráculo, aunque ellos se les entregaron los principios de Dios, aunque ellos son los que se les llamaba, nació ahí Abraham, Isaac, Jacob, a través de ellos aunque tienen la ley, también son culpables por no cumplirla. Y ahí vamos a Romanos, mire lo tremendo, Romanos 2 del 5 al 6. Y dice, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 23 ahí mismo del capítulo 2. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violas la ley y la deshonras.
Y entonces aquí, en esta parte, nos lleva a comprender, mis hermanos, que los judíos también eran incapaces, son incapaces y siempre fueron incapaces de cumplir la ley por obras. Es imposible, por obras no se obtiene la salvación. No hay mérito alguno en ningún ser humano para ser salvo. Y aquí viene la conclusión de este primer punto, de este primer segmento. La conclusión está en Romanos 3 del 9 al 20, ¿cierto? Y que dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien, no hay justo ni aun uno. Toda la humanidad está condenada. Y aquí quiero leer esta porción, que es importante. Entonces, ¿qué? Romanos 3:9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado, condenación universal. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con la lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, versículo 16. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley, nadie, no viene, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y aquí es donde entramos nosotros, mis hermanos, a esta realidad. ¿Me entiende? Y es por medio que todos estamos desprovistos de todo mérito, de que todos estamos bajo condena, ¿cierto? Es una realidad tanto para el incrédulo, pero también una realidad para el incrédulo que cree que por las obras va a ser salvo. Y es una aplicación para nosotros ahora, porque es importante también entender, mis hermanos, que nosotros no tenemos mérito por obras humanas. Es imposible tener el estándar que Dios demanda, la perfección. Por eso dice, no hay justo ni aun uno. Y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa es una realidad que tenemos. Y ahí se revela la justicia de Dios, ¿cierto? La justicia de Dios se revela que hay una condenación universal por el pecado. Pero aquí viene la buena noticia, ¿cierto? Y aquí viene que la justicia de Dios se revela, ¿cierto? Y la justificación es por la fe. Ya entendimos que por las obras es imposible. Y es importante que nos quede claro. Pero entonces Pablo aquí presenta desde el capítulo 3 versículo 21, hasta el capítulo 5 versículo 21, Pablo presenta la solución divina para la condenación del pecado, donde Pablo nos recuerda a través de esta epístola que la justicia de Dios se imputa a los creyentes a través de la fe en Jesucristo. Y aquí vamos a Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifiesta, confirmada por la ley a los profetas. Esta justicia, miren, qué lindo, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su fe, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Qué lindo. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Y eso nos debe de llevar en este momento a glorificar a Dios, porque nuestra condición era de estar muertos enemigos eternamente, pero el Señor propició la salvación. Y esa salvación, esa justificación es por fe, es gratuita. Le costó la muerte a Cristo, pero para nosotros es gratuita, es arrepentimiento y fe. Y es eso lo que nos debe llevar a nosotros en medio de este tiempo a poder glorificar a Dios por esta buena noticia de la justificación por fe. Y muchas veces dicen, pero la justificación por fe empezó en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era por obras. Y Pablo aquí sigue su argumentación y él va al Antiguo Testamento y nos recuerda que siempre fue por fe. Y entonces coloca el ejemplo de Abraham, del capítulo 4, del capítulo 4, versículo 1 al 25. Ahí relata la historia de, él empieza el argumento de cómo Abraham fue justificado por su fe. An, antes de la ley, mostrando que la salvación no depende de obras. Y entonces en el capítulo 4, versículo 3, mira lo que dice, porque ¿qué dice las escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por la fe. Pero mira lo que dice el versículo 11, siga más abajo y vamos al versículo 11, el capítulo 4 del 1, capítulo 4, versículo 11 al 12. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, mientras aún era enemigo de Dios, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. O sea, siempre fue por fe. Y como lo decimos, y como nuestro pastor nos lo recuerda constantemente. O sea, el Señor tiene un amor, Dios tiene un amor fuera de este planeta. O sea, un amor que es amar a enemigos. Abraham era enemigo de Dios en el contexto donde Dios lo llamó. Y eso nos debe de animar. Siempre ha sido por fe. Y siempre la iniciativa de esto la ha tomado Dios. Entonces, el ejemplo de Abraham, donde entendemos de que la justificación ha sido por gracia siempre, por fe. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios de esa justificación por fe, ¿cierto? Está en el capítulo 5 del 1 al 21, ¿cierto? Ahí está. Y yo quiero resumírselos aquí. Estamos en el capítulo 5, 21, pero le voy a leer el 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos acceso a la gracia. Mira lo que dice el versículo 2, la parte principal. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y mira lo que dice Romanos 5:2, en la parte final. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, los beneficios también podemos mirarlos, que es paz para con Dios, acceso a la gracia y esperanza en la gloria. Pero también ya cuando
el creyente, ¿cierto? Cuando una persona cree en Cristo, también sabemos de que hay luchas, de que está ese viejo hombre, ¿cierto? De que hay tentaciones, de que a veces hay momentos complicados, de que a veces, por ejemplo, no quieres orar, de que a veces, por ejemplo, tenés conflictos en tu casa, de que a veces puedes tener conflictos en tu matrimonio, de que a veces las cosas no te salen bien con los incrédulos y de pronto puedes tener conflictos, de pronto tenés alguna lucha interna con algún pecado y estás batallando. Pero dentro de eso también la justicia de Dios se revela en la santificación del creyente. Y eso lo vemos en el capítulo 6 hasta el capítulo 8:39. Las obras del Evangelio no solo justifica, sino que transforma al creyente. Y eso es una realidad. O sea, la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo, en la obra del Señor, en la obra salvadora en el Evangelio, nos permite a nosotros comprender de que estamos muertos al pecado. Capítulo 6 del 1 al 14. Los creyentes están unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Pero también voy a ir corriendo. También nosotros, aparte de que la santificación del creyente estamos muertos al pecado, también hay libertad de la ley. Está claro que la ley no puede salvar, pero revela la incapacidad del hombre para vencer el pecado. Y Romanos 7:4 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios, para que mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actúan en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en el arcaísmo de la ley. Es una gracia del Señor de poder entender de que hay libertad, ¿cierto? Del pecado que nos esclavizaba. Y también tenemos una vida en Cristo Jesús y eso lo revela Romanos capítulo 8. Es decir, la santificación del creyente es una gracia, pero todo es a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso es único y exclusivamente para el creyente. O sea, si tú que estás aquí escuchándome no crees en Cristo, tú sabes en tu corazón que no eres creyente, pues obviamente esta realidad no es para ti. Eres esclavo del pecado, no puedes vencer el pecado te domina y de hecho te deleitas en el pecado, te gusta pecar, porque esa es la condición natural de una persona que no cree en Cristo. Y ahí es donde tienes que arrepentirte y creer en Cristo. Pero para ti, mi hermano, que estás batallando, pues esta es la oportunidad de poder recordar de que el Espíritu Santo actúa en medio de nosotros como creyentes y nos guía. Y Romanos 8, del 1 al 2, dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme a la carne, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado del pecado y la muerte. ¿Me entienden? Y entonces de ahí viene eso. Hasta aquí hemos visto la santificación. Hasta aquí hemos visto la introducción a la carta, la condenación universal del pecado, la justicia por la fe, la santificación del creyente. Pero aquí viene del capítulo 9 al capítulo 11 una parte que también es importante nosotros tenerla clara y nos debe animar a leer esta epístola. Y es que primero, pues Dios tiene un plan, pero Dios es soberano, Dios tiene un plan para Israel, pero Dios es soberano. Entonces, desde el versículo 9, capítulo 9, versículo 1 al 29, Romanos enfatiza la soberanía de Dios en la elección y la salvación. Pablo argumenta que la incredulidad de Israel
no significa el fracaso de la promesa de Dios, sino que demuestra su propósito eterno. Y aquí ya empezamos a hablar de un tema que es la elección de Dios. Dios escoge libremente a quien quiere salvar, sin basarse en méritos humanos. Y el ejemplo de eso, Pablo ahí lo dice del capítulo 9 del 11 al 13. Pablo pone como ejemplo a Jacob, a Esaú y al faraón. A Jacob y a Esaú, que eran mellizos y no habían nacido. Y no habían hecho ni algo bueno ni malo. Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Es decir, Dios mismo se encarga de hacerlo, y eso Dios ahí le había hablado a Rebeca y le dijo, el mayor servirá al menor. Y qué lindo de saber de que podemos descansar en esa elección soberana de Dios. Y lo mismo aplica para nosotros los creyentes. Dios soberanamente ya determinó salvar, ¿sí? A sus hijos, a unos. Pero también vemos la elección en la primer punto del plan de Dios. Vemos soberanía divina, el remanente de Israel, y aquí vimos la elección de Dios, vimos la justicia de Dios. Pablo responde a la posible objeción de la injusticia divina, es decir, muchos que dirán, no, pues la elección me parece injusta. Pues Pablo ahí lo que argumenta es, Dios tiene el derecho como creador de ejercer su voluntad soberana. Eso está en el versículo, capítulo 9, 21, 20 al 21. Me gustaría que lo leyeran en la casa, pero ahí está claro. También está el propósito de Dios, incluso la resistencia al evangelio de muchas personas también cumple el propósito de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a descansar de que Dios soberanamente ordena que las cosas sucedan tal cual. Y como el versículo de 17 al 18, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere que endurece. Eso nos debe llevar a nosotros a descansar en esa soberanía de Dios, en que Dios es soberano. Pero, mis hermanos, también hay una responsabilidad humana. Y ese es el capítulo 10. Aunque Dios es soberano, los pecadores son responsables de su incredulidad y deben responder al Evangelio. La necesidad de fe, y es importante, la salvación es accesible a todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Eso está en Romanos 10, 9 al 10. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serán salvos. Porque el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, hay una responsabilidad humana de arrepentirse. Hay una responsabilidad humana de creer. La incredulidad de Israel, los judíos tropezaron en Cristo porque buscaron la justicia por las obras en lugar de la fe. Esto está en Romanos 10 del 3 al 4. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Qué lindo, mis hermanos, de poder nosotros descansar y de comprender, ¿me entiende? Que también hay una responsabilidad humana. Y ahí es donde viene el deber de nosotros como creyentes, porque, por ejemplo, usted colóquese en el lugar de Pablo. Pablo entendía bien la soberanía de Dios, pero Pablo oraba fervientemente. Pablo predicaba el evangelio. Entonces, ¿me entienden? Pablo entendía la providencia de Dios, entendía la soberanía de Dios, pero Pablo oraba. Pablo predicaba el evangelio. Pablo hacía la obra del ministerio. O sea, Pablo reconocía y entendía la responsabilidad. Pablo entendía y reconocía que Dios había determinado medios para cumplir su propósito. Y uno de los medios, oración, pero uno de los medios era la predicación del evangelio. Pero también Dios, dentro de esa providencia divina, también hay
una restauración futura a Israel, y ese es el capítulo 11, donde Dios habla de su remanente fiel. Siempre ha habido un grupo elegido entre Israel que permanece fiel. Y eso está en Romanos 11, capítulo 5. Y también, dentro de su plan soberano de Dios, también Dios incluyó a los gentiles, como un rechazo temporal también. A Israel abrió las puertas a los gentiles para provocarlo, provocando en Israel celo espiritual. Y eso está en el capítulo, en el versículo 11 del capítulo 11. Y aquí entonces también habla de esa salvación futura, y es una gracia donde todo Israel será salvo. Y en el versículo 26 Dios lo habla. Y Dios cumplirá sus promesas porque su llamamiento es irrevocable. Y también está ahí, es decir, Dios tiene su plan soberano también para Israel, lo ha determinado, y todo lo que Dios ha determinado hacer en su sabiduría infinita, tal cual se está cumpliendo. Entonces podemos decir, la soberanía divina y la responsabilidad humana no son conceptos contradictorios, sino verdades paralelas que se armonizan en la mente de Dios. Los cristianos deben aceptar esto que puede superficialmente ver en nuestra mente finita, que no contemplamos nada, como si fuera una tensión, podemos verla con humildad, sino que entender que si está en las escrituras, creemos a lo que las escrituras dicen. La soberanía de Dios asegura que su plan se cumple, mientras que la responsabilidad humana impulsa a los creyentes a evangelizar con pasión y urgencia. Y ya viene en estos últimos minuticos que nos quedan, poder ver ya la parte práctica. Ya pasamos la parte de la fundamento doctrinal. Obviamente, pues eso es un panorámico y hay mucho de aprender, de extraer palabra por palabra. Y cuando hablamos del evangelio, no hay, o sea, cualquiera lo puede entender si Dios le concede que lo entienda, y con eso es suficiente para salvación. Pero cada vez que profundizamos más, seguimos más ahondando en los temas, y no hay un límite, no hay un fin, porque es insondable las riquezas que hay en el Evangelio, en la justicia que Dios revela a través del Evangelio. Pero entonces hay una parte de aplicación práctica, y eso está del capítulo 12 al capítulo 15, 13. Y Pablo exhorta a los creyentes a vivir acorde al Evangelio. Y ahí es donde viene la parte donde nosotros necesitamos, con humildad, reconocer que muchas veces nos volvemos oidores nomás, pero no nos volvemos hacedores de la palabra. Y qué lindo poder ir en humildad delante de nuestro Señor y reconocer que muchas veces nos exponemos a predicaciones expositivas. Es una gracia estar en nuestra iglesia local, domingo a domingo, podernos exponer a las escrituras en cada enseñanza, en cada momento. Pero eso nos debe llevar, esa buena teología, nos debe llevar a tener una buena vida, una buena práctica como creyentes, ¿cierto? Y ahí es donde Pablo le habla a la iglesia en Roma y les dice, primero, de capítulo 12, del 1 al 2, habla de una transformación personal, de unas aplicaciones prácticas, pero transformación personal. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo, y eso está en Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, ¿cierto? Es una metamorfosis, un cambio, mediante la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, que es buena, aceptable y perfecta. Entonces, lo primero, necesitamos ser transformados en nuestra vida personal. Aplicación práctica. Aplicación práctica que podemos extraer. Las relaciones en comunidad, del capítulo 12, del versículo 3 al 21, nos habla de vivir en amor, en humildad y en armonía. Entonces,
versículo del 9 al 10. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, amorosos, con honra, dándose preferencia unos a otros. Entonces, nos habla de tener una relación en comunidad, ¿cierto? Con los hermanos, pero también habla de tener una relación con las autoridades. Y ahí donde viene también la otra realidad, mis hermanos, y es que nosotros como creyentes necesitamos someternos a las autoridades, porque las autoridades, aquí Pablo está hablándole en ese contexto que estaban en Roma, ¿cierto? Acuérdense del Imperio Romano, en ese contexto de líderes y de autoridades paganas, y en ese contexto, Pablo al escribir la carta da un mandato de someterse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y lo que existe por Dios son constituidas. Ese es Romanos 13:1. Pero también, dentro de las aplicaciones prácticas, necesitamos tener unidad en la iglesia, aceptar a los hermanos cuando podemos tener entre nosotros diferencias. Y obviamente no estamos hablando de diferencia entre lo falso y lo verdadero, porque pues obviamente ahí hay división, ¿cierto? Lo falso, la doctrina, la falsa doctrina y la sana doctrina no son compatibles. Ahí siempre tiene que haber división. Y si hay un falso al interior de nuestra congregación, él debe de salir, porque ahí no hay división, ahí no debe. Pero sí, Pablo nos recuerda de que a veces hay, por ejemplo, débiles en la fe. Y mire lo que dice el versículo 14, capítulo 14 del 1 al 3. Acepten a los débiles en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que pueden comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo acepta. Entonces, pueden haber en el interior de la congregación diferencias de diferentes contextos, pero aquí es un ánimo a crecer en madurez y a procurar la unidad al interior de nuestra congregación. Y ya cuando hablamos, eso es este versículo, aplicando la vida práctica de que Pablo ya nos está enseñando. Y ya termina la carta con las conclusiones y saludos, que es el versículo capítulo 15, 14 hasta el capítulo 16. Pablo comparte sus planes de viaje, expresa gratitud y envía saludos personales. Mis hermanos, con esto quiero terminar, pero no antes sin animarnos a leer esta epístola, a hacerla en nuestra vida devocional y poder ahondar, pero también poder ver de acuerdo a las escrituras, tener ese filtro claro de poder mirar nuestra vida, nuestra familia y nuestro contexto que nos rodea, basado en las escrituras, y eso nos debe llevar también a ser humildes, mis hermanos, y a humillarnos en oración, a clamar a Dios por misericordia por aquellos incrédulos que Dios retrata a través de la vida, a través de Pablo en los primeros capítulos. Es terrible, mi hermano. Condenación eterna. Entonces nos debe motivar a nosotros, mirando, por ejemplo, Romanos 10, acerca de la responsabilidad humana, nos debe animar a nosotros a poder pedirle al Señor que nos permita poder predicar el Evangelio, de poder compartir a las personas que nos rodean, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder predicar el Evangelio. Pero también nos debe ayudar esto a aplicar el Evangelio a nuestras propias vidas y entender de que no es por obras, que es gratuitamente, es por gracia, es por fe. Y nos debe llevar a humillarnos, a clamar misericordia, a pedir perdón y a abrazar a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Ha sido un gusto, mis hermanos, y terminemos orando. Señor, en esta hora, gracias por concedernos poder exponer panorámicamente esta epístola.
pero al mismo tiempo, Dios, humillados, de entender, Señor, que es tu gracia infinita. Por favor, ayúdanos, Señor, a amarte más, a adorarte, Señor, a conocerte, por favor, a profundizar en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a mirar a la gente con compasión. Ayúdanos, Señor, a amar al incrédulo. Ayúdanos, Señor, Señor, a conducir a nuestra iglesia en humildad, a amar a nuestra iglesia y a poder, Señor, ser de aquellos que oyen la palabra, pero por favor también que la ponen por obra. Ayúdanos en nuestra vida diaria, Señor, en nuestra vida cotidiana, a glorificar tu nombre. Por favor, sin ti es imposible hacerlo. Es que clamamos por por tu misericordia y por tu gracia. Y ayúdanos a comprender, Señor, las riquezas de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.